Me follé a Álvaro en el coche, a 5 calles de la casa donde vivía con mi marido. Así empieza esta historia. Nada de cuentos. Nada de excusas. Nada de fue un error. Porque en ese momento, no lo sentí como un error. Lo sentí como una victoria. Como una resurrección. Como si después de años de ser invisible, de pasar de mujer a rutina, alguien me hubiera encendido de nuevo. No estaba borracha. No fue una locura de una noche. Lo planeé. Me puse la ropa interior que mi marido me había regalado por nuestro 5º aniversario, sabiendo que ni siquiera iba a estar en casa esa noche. Me arreglé como si fuera a una cena elegante, pero terminé sentada en un coche, con las ventanas empañadas, las medias bajadas hasta los tobillos, y el corazón bombeando como si tuviera 20 años. Y todo empezó con una simple reunión de trabajo. Álvaro era proveedor de la empresa. Un tipo con sonrisa de cabrón encantador, esos que te miran como si fueras la única persona en la sala. Cada vez que venía, se quedaba un poco más. Café, charla, miradas. Hasta que un día me dijo, ¿tienes algo diferente, lo sabes? Me reí. Por educación. Pero esa frase se quedó en mí como un eco. Y volví a casa con la cabeza en otra parte. No fue rápido. Fue lento. Como una gota de agua que cae en la misma piedra, una y otra vez. Mensajes. Un comentario fuera de lugar. Un si fueras mía, que me hizo sudar las palmas de las manos. Y después, el mensaje que lo cambió todo. Hoy no quiero solo hablar contigo. Quiero tenerte. Punto. A las 8 salí del trabajo. A las 8:20 estaba subiendo a su coche. A las 8:35, le dije que no se detuviera. No me enamoré. Tampoco me sentí sucia. Me sentí viva. Como si durante años hubiese vivido dentro de un frasco cerrado, y alguien al fin lo hubiera destapado. Lo que no sabía, lo que ni se me pasó por la cabeza mientras me abrochaba la blusa en la oscuridad del coche, era que Sergio, mi marido, ya había empezado a mover fichas. Y lo peor de todo es que su venganza fue mucho más calculada que mi traición. La primera señal de que Sergio lo sabía no fue una pelea, ni una pregunta directa, ni siquiera una mirada distinta. Fue un mensaje de WhatsApp que recibí mientras me estaba duchando 2 días después del polvo con Álvaro. Era de Sergio. He salido antes del trabajo, ¿te apetece cenar juntos? Algo no cuadraba. Llevábamos meses comiendo como compañeros de piso, sin charlas, sin detalles, y de repente, ¿cena? Lo tomé como culpa mía. Quise creer que la tensión entre nosotros la había provocado yo con mi distancia, con mis escapadas mentales, con ese deseo de sentirme otra. Así que acepté. Dije que sí. Me arreglé. Me puse bonita. Como si eso pudiera cubrir el desastre que se me venía encima. Fuimos a un sitio que nos gustaba antes, uno pequeño en el centro con luces tenues y mesas demasiado pegadas. Sergio pidió vino. Yo, agua con gas. Intenté hacer conversación, pero él parecía más pendiente del camarero que de mí. A mitad de la cena, dejó el tenedor sobre el plato y me miró con una calma que me inquietó. ¿Estás bien? Preguntó. Sí, claro. ¿Por qué? Respondí mientras sonreía, nerviosa. Te noto distinta. Hizo una pausa. Desde hace un tiempo. Como si estuvieras en otro sitio. Quise mentir. Decir que era el trabajo. Decir que estaba cansada. Decir cualquier cosa que evitara el tema real. Pero no lo hice. Solo asentí, como si estuviera de acuerdo con él, como si yo también me notara distinta y no supiera por qué. En realidad,
En ese momento no sabía si estaba más asustada por lo que él podía saber o por lo que yo ya no podía controlar dentro de mí. Esa noche no pasó nada más. Cenamos, pagó él, volvimos en silencio, me deseó buenas noches y se fue a su lado de la cama sin tocarme. Pensé que quizás había sido solo una conversación. Pero 2 días después me di cuenta de que no. Un viernes por la tarde, salí de trabajar antes y decidí ir a casa. Álvaro me había escrito que estaba ocupado y yo no tenía ningún plan, así que me fui sin avisar a nadie. Al llegar, noté algo raro. La puerta estaba cerrada, como siempre, pero dentro había silencio. Demasiado. Dejé el bolso en el recibidor y me dirigí al salón. En la mesa del comedor, había un sobre blanco. No tenía nombre, ni fecha. Solo estaba ahí, esperándome. Lo abrí. Dentro había una hoja impresa. No eran palabras. Eran fotos. Capturas de pantalla. 3, para ser exacta. Una era de la cámara de seguridad del garaje de la empresa donde trabajo. Yo subiéndome al coche de Álvaro. Otra, desde una cámara exterior del edificio donde él vive. Yo bajando del coche, con la blusa medio abierta, a las 10:30 de la noche. Y la tercera, un mensaje de WhatsApp impreso donde él me decía, la próxima vez te quiero sin sujetador. Se me cayó el alma al suelo. Sergio lo sabía. Todo. No era una corazonada. No era una sospecha. Lo había seguido, lo había grabado, había sacado pruebas. Y en lugar de gritarme, de enfrentarse a mí directamente, había dejado esa bomba en medio del salón, como si yo tuviera que desactivarla sola. Sentí que el suelo me temblaba. Me senté. No lloré. No podía. Me quedé ahí, con las fotos en la mano, intentando procesar lo que significaba. Me pregunté cuánto tiempo hacía que lo sabía. Cuando empezó a seguirme. Cuánto tiempo llevaba actuando con esa tranquilidad falsa, sabiendo que me había acostado con otro. No supe cuánto tiempo estuve ahí sentada. Perdí la noción. Me dolía la cabeza. Sentía el estómago revuelto. Cuando por fin reaccioné, fui a la cocina, bebí un vaso de agua, y me encerré en el baño. No para llorar. Solo para estar lejos de todo. De las fotos. De mí. Por la noche, él volvió como si nada. Abrió la puerta, colgó la chaqueta, me saludó con un beso en la mejilla, y se sentó a ver la televisión. Me miró de reojo, como si esperara que yo dijera algo. Pero yo no dije nada. No sabía por dónde empezar. Él sobreseguía en el cajón del aparador, bien guardado. Él sabía que yo lo había visto. Y yo sabía que él lo sabía. Era un silencio lleno de dinamita, a punto de estallar. Cenamos en silencio. Lentejas que él había cocinado. Me sirvió un plato, comimos frente a frente sin hablar. Y al terminar, se levantó, recogió los platos y lavó los cubiertos. Como si nada hubiera pasado. Como si no supiera que yo había estado desnuda en otro coche, en otra cama, en otra piel. ¿No tienes nada que decirme?, preguntó mientras secaba el último plato. Me quedé paralizada. Él no me miró. Seguía secando, calmado. ¿Sobre qué?, respondí, casi en automático. Tú sabrás. No sé de qué hablas. Perfecto, dijo. Entonces seguimos como hasta ahora. Y se fue al dormitorio. Cerró la puerta. No la golpeó. No gritó. No lloró. Eso fue lo que más me dolió. Ni siquiera se molestó en insultarme. Me dejó sola con mi culpa. Y con eso, empezó la verdadera venganza. 3 días después de encontrar el sobre,
decidí que no podía seguir fingiendo. El silencio de Sergio me estaba rompiendo más que cualquier grito o reproche. No dormía, no comía bien, no podía concentrarme en el trabajo. Cada vez que lo veía cruzar la puerta de casa, cada vez que lo oía caminar descalzo hacia la cocina, sentía una presión en el pecho. Me levantaba por la noche para mirarlo dormir, esperando que hiciera algún gesto, algo que me dijera lo que pensaba de verdad. Pero nada. Ni una palabra más sobre el tema. Y esa indiferencia me estaba matando. Esa tarde, cuando volvió de trabajar, lo esperé en el salón. No tenía nada preparado, ninguna excusa redactada. Solo sabía que ya no aguantaba más. Cuando entró, le pedí que se sentara. Lo hizo sin decir nada. Me miró como si ya supiera exactamente lo que iba a decir. Lo siento, empecé. Sé que viste todo. Sé que lo sabes. Y no hay excusa posible para lo que hice. Él no respondió. Se quedó mirándome, serio, sin emoción. Quiero explicarte cómo pasó, dije, más nerviosa. No para justificarlo. Lo que hice está mal. Solo, quiero que me escuches. Habla, fue lo único que dijo. Respiré hondo y seguí. Todo empezó de forma estúpida. Una conversación de trabajo, una comida, una tontería. Y luego siguió. Yo, me sentía vacía, como si no importara, como si nadie me viera. No es tu culpa. No lo es. Es mía. Quise sentir algo distinto. Quise verme deseada otra vez. Y cuando me di cuenta, ya estaba metida hasta el cuello. No fue amor. No fue nada importante. Solo una necesidad absurda de escapar de una rutina que yo misma había creado. Y lo peor es que sabía lo que estaba en juego. Sabía que esto podía romper todo, pero lo hice igual. Me detuve. Esperé su reacción. Nada. Seguía con la misma expresión, la mandíbula apretada, los ojos clavados en mí. Yo temblaba por dentro. Nunca me había sentido tan expuesta. ¿Terminaste?, preguntó con voz baja. Sí, respondí. Entonces se levantó. Caminó despacio hacia la mesa del comedor. Abrió el cajón. Sacó el sobre blanco. Lo tiró sobre la mesa. Luego sacó otro sobre. Más grueso. Lo colocó encima. Esto es lo que tengo yo, dijo. Grabaciones, mensajes, informes. Todo. No uno, no dos encuentros. 5. El hotel de la avenida, el coche, su piso. 5 veces. ¿Me vas a decir que fue una equivocación? Me quedé sin habla. No sabía que había llegado tan lejos. No. No fue una equivocación. Fue una decisión. Equivocada, pero consciente, contesté con dificultad. Eso pensé. Y por eso no te dije nada. Quería ver hasta dónde llegabas. Qué tan profundo ibas a cavar este agujero. Te observé mentirme todos los días. Te vi vestirte para él. Te vi volver a casa y besarme como si nada. Me acosté contigo sabiendo que unas horas antes habías estado con él. Me sentí desnudada por completo. Como si cada una de mis mentiras estuviera grabada en video y él las hubiera visto en bucle. No sé qué decirte, dije. Tienes razón en todo. Lo hice. Lo negué. Y te fallé. No soy la mujer con la que te casaste. Lo entiendo si quieres terminar con esto. No voy a terminar nada, respondió. No todavía. Lo miré sin entender. Esperaba una ruptura, una bronca, algo más duro. No voy a darte el alivio de terminar tú esto.
Vas a vivir con lo que hiciste. Vas a mirarme cada día sabiendo que lo sé. Y vas a sentirte como me sentí yo cuando vi todo. ¿Quieres saber cómo me sentí? Asentí, aunque no sabía si quería escucharlo. Como un imbécil. Como un adorno. Como si toda mi vida fuera una broma que tú te estabas riendo detrás de mi espalda. Como un hombre que no vale la pena, porque su mujer prefiere acostarse con un tipo cualquiera de oficina. Me miraba al espejo y pensaba que algo me faltaba. Que tal vez tenía culpa. Pero no. No es culpa mía. Yo estaba aquí. Siempre. Tú fuiste quien decidió salir del juego. No podía hablar. Cada palabra suya era un golpe directo. Así que no, Clara, no voy a separarme. Aún no. Vas a vivir conmigo. Vas a seguir aquí. Y vas a mirar todo lo que rompiste. Cuando yo decida, te diré qué va a pasar. No tú. Luego se fue. Se encerró en el dormitorio. Dejándome ahí, helada, con los sobres sobre la mesa, y un sentimiento que no se parecía al arrepentimiento, sino a miedo. No sabía de lo que era capaz. Y por primera vez desde que empecé todo esto, entendí que no tenía el control de nada. Durante los siguientes días, Sergio fue otro. No gritaba, no insultaba, no rompía cosas. Hacía algo mucho peor. Me ignoraba con precisión quirúrgica. Despertaba antes que yo, preparaba su desayuno sin hacer ruido, salía de casa sin despedirse. Cuando volvía por la tarde, me saludaba como si fuera una vecina que apenas conocía. Comía solo, frente al portátil, y si necesitaba algo, lo pedía con la misma frialdad que usarías para encargar una pizza. El silencio era total, pero no era el mismo de antes. Este dolía. Era calculado. Y lo peor es que no sabía cuánto iba a durar ni qué venía después. La primera señal de que estaba tramando algo real llegó una tarde en la que volví del trabajo y noté que había cambiado la contraseña del wifi. Le pregunté y me respondió sin mirarme que lo había hecho porque estaba configurando la red para trabajar con una VPN nueva. No me dio la nueva clave. Yo tenía datos en el móvil, pero el gesto era claro, quería dejarme fuera de todo lo que pasaba en casa. El día siguiente, su ropa de deporte ya no estaba en el cesto sucio. Me di cuenta que había empezado a lavar su ropa por separado. Yo seguía lavando, planchando, limpiando, pero su ropa ya no era parte de esa rutina. Como si ya no perteneciera al mismo hogar. Una noche, al llegar a casa, vi que el escritorio donde solía trabajar estaba vacío. Su ordenador, sus carpetas, todo se había ido. Pregunté si lo había movido y me dijo que ahora trabajaba desde un coworking. Que necesitaba su espacio. No me pidió permiso, ni lo comunicó antes. Simplemente lo hizo. Y esa fue la constante. Empezó a tomar decisiones sin contar conmigo. Cambió el seguro del coche, vendió un mueble del salón que ocupaba espacio, reubicó sus cosas en el armario y me dejó una nota donde me indicaba que había tomado la mitad de las cuentas bancarias para moverlas a una cuenta a su nombre. No para esconder el dinero. Solo para dejar claro que la unidad se había roto. A la semana siguiente, recibí un mensaje de una amiga en común. ¿Estás bien? Sergio me escribió para quedar, dijo que necesitaba distraerse. Sentí un escalofrío. No era por celos, era por la forma. Sergio nunca había buscado a mis amigas. No por respeto, sino porque no le interesaban. El hecho de que ahora las contactara era un movimiento. Estaba usando todo lo que yo conocía como terreno seguro, dándole la vuelta, invadiendo poco a poco lo que antes era mío. Un sábado por la mañana, fui a hacer la compra y al volver encontré la puerta de casa abierta. Dentro, estaban Sergio y dos desconocidos,
cambiando el sofá del salón por otro completamente distinto. Sin decirme nada. Sin consultarme. Lo observé desde la entrada sin decir palabra. ¿Qué es esto?, pregunté con la voz tensa. Lo viejo ya no me resultaba cómodo. Lo cambié. ¿Y no se te ocurrió decirme nada? No lo necesito. Tú no me preguntaste si te ibas a follar a otro en nuestro coche. No respondí. Los dos hombres terminaron de montar el sofá y se fueron. Sergio se sentó, encendió la televisión y me ignoró como si no estuviera ahí. Fue en ese momento que supe que esto no era castigo. Era venganza. Fría, ordenada, sin sangre pero con intención. Empezó a salir más. Al principio pensé que se estaba refugiando en el trabajo, pero una noche volví tarde de casa de mi hermana y vi su coche aparcado frente a un bar, riéndose con una mujer que no conocía. No eran gestos románticos, no se estaban besando ni tocando de forma sospechosa, pero ver esa risa, esa complicidad, esa cara relajada, me atravesó el pecho. Era el tipo de conexión que hacía tiempo que no tenía conmigo. Me quedé en el coche, sin moverme, observando. Me odié por sentir celos. Porque yo había roto el pacto primero. La gota que colmó el vaso fue una cena familiar. Era el cumpleaños de su madre. Yo no quería ir, pero él me insistió. No con cariño, sino con tono seco, vas a venir. No quiero dar explicaciones a nadie todavía. Así que fui. Me arreglé, me maquillé, fingí una sonrisa. En la mesa, Sergio fue el perfecto anfitrión. Atento con todos, educado, simpático. Conmigo, distante pero correcto. Nadie notó nada, excepto su hermana. Me miró varias veces, como si supiera algo. Al final de la noche, mientras yo ayudaba a recoger platos, ella se me acercó. No sé qué has hecho, pero Sergio está distinto. Más fuerte, más claro. Ya era hora. No supe qué decir. Sonreí como una idiota. Cuando salimos de casa de su madre, Sergio me dijo que me llevaría a él. En el coche no habló. Al llegar a casa, se bajó primero y me abrió la puerta como si fuera una invitada. Luego subió, se quitó la chaqueta, se sentó en su nuevo sofá y encendió la televisión. ¿Quieres algo?, pregunté. Sí, respondió sin mirar. Que recuerdes esto cada día. Así como yo recuerdo tus mensajes, tus fotos y tus encuentros. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Ni la otra. Su venganza no eran golpes. Era arrastrarme por la misma casa donde me había entregado a otro, haciéndome ver que, aunque yo tomé la decisión, él tenía el control del castigo. Una noche cualquiera, después de casi 2 semanas sin una sola palabra significativa entre nosotros, mientras fregaba los platos de una cena que ninguno de los dos disfrutó, sentí que algo en el ambiente había cambiado. Sergio no estaba en su típico silencio de castigo. No tenía esa expresión vacía. Me miró, no con odio, sino con una calma inquietante, como si hubiera tomado una decisión. No dijo nada en ese momento, pero se quedó observándome desde el umbral de la cocina hasta que terminé. Luego, sin levantar la voz, dijo que necesitábamos hablar. Fue la primera vez que usó el plural en semanas. Asentí. No porque quisiera hablar, sino porque sabía que si lo evitaba, solo alargaría lo inevitable. Nos sentamos en el salón, frente a frente, sin la televisión encendida, sin distracciones. Yo esperaba que empezara con reproches, que me restregara otra vez los mensajes o las fotos, que me preguntara más detalles. Pero no fue así. Me miró fijamente y me preguntó algo que no esperaba. ¿Lo volverías a hacer? Tardé en responder. No por mentir, sino porque no sabía qué decir.
No me arrepentía del todo de lo que había hecho, pero sí del daño. No quería justificar nada, pero tampoco podía fingir que no había disfrutado esa sensación de volver a sentirme deseada. Finalmente, contesté con la única verdad que podía decir en voz alta sin odiarme más. No lo sé. Sergio no reaccionó. Ni siquiera parpadeó. Solo cruzó los brazos y me miró más tiempo, como si quisiera encontrar una explicación en mi rostro que no podía decir con palabras. Luego habló. Durante semanas pensé en todas las formas posibles de castigarte. Desde dejarte hasta hacerte la vida imposible. Lo planeé todo. Incluso hablé con abogados. Fui a ver pisos. Empecé a mover mi dinero. Busqué psicólogos. Me senté con una libreta y escribí posibles futuros. Y en cada uno de ellos, tú eras un problema, una carga, un error. Pero al final me di cuenta de algo que no esperaba. No te odio. No te respeto, pero no te odio. No supe qué hacer con eso. Me dolía más que si me hubiera gritado que me detestaba. Porque no respetarme significaba que ya no me veía como una persona confiable. Y sin respeto, no hay vuelta atrás. No quiero seguir así, dije. No puedo más con este castigo. Entiendo que lo merezco, pero no puedo vivir cada día esperando que hagas algo más, que tomes otra decisión, que cambies algo de la casa o que me humilles de forma nueva. No te estoy humillando, respondió. Estoy viviendo mi vida. Lo que pasa es que ya no eres parte de ella. Estás aquí, pero ya no existes en lo que planeo, en lo que hago, en lo que pienso. Me dolía antes, pero ahora solo es parte del día a día. Me sentí más pequeña que nunca. Le pregunté si pensaba que esto podía arreglarse. Me miró como si le hubiera hecho una pregunta absurda. ¿Tú crees que esto se puede arreglar?, replicó con frialdad. ¿Después de lo que hiciste? ¿Después de mirarme a la cara todos los días y mentirme, mientras planeabas tus encuentros con otro? ¿Después de usar esta casa, este coche, este tiempo juntos, para esconder una vida paralela? Lo único que puedo darte es una convivencia neutral. No esperes cariño. No esperes comprensión. No hay confianza. No hay nada que rescatar. Quise preguntar si él también había estado con alguien más, si su nueva vida incluía a otra mujer, pero no lo hice. No por miedo a la respuesta, sino porque sabía que ya no importaba. Yo lo había roto todo antes. Y ahora solo estaba recogiendo los trozos sin saber qué hacer con ellos. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Vivimos separados bajo el mismo techo hasta que tomemos una decisión definitiva. Ni tú puedes irte todavía, ni yo quiero quedarme si esto se vuelve insoportable. Pero por ahora, no voy a regalarte la salida fácil. No voy a ser el que te deje para que tú digas que lo intentaste y que yo no quise perdonarte. Quiero que seas tú la que mire cada día lo que perdiste, lo que arruinaste. Solo entonces, cuando entiendas bien el valor de lo que tiraste, hablaremos de cerrar esto. Me quedé en silencio. No había nada más que decir. Lo entendí todo. No era una conversación. Era una sentencia. No me estaba dando una oportunidad, me estaba dejando en un limbo para que el castigo fuera completo. Y aunque era cruel, era justo. Yo había elegido ese camino. Ahora me tocaba vivir con las consecuencias. Después de eso, no volvimos a hablar de lo que pasó. Ni una sola palabra más sobre el tema. Pero cada gesto, cada mirada esquiva, cada puerta que cerraba sin despedirse, me recordaba que esa conversación no era el final. Era el principio de una nueva forma de vivir que ninguno de los dos quería, pero que yo misma había provocado. Han pasado ya 3 semanas desde aquella conversación, y no ha habido un solo día en que no me haya preguntado cómo fue que todo terminó así.
¿En qué momento dejé de valorar lo que tenía y pasé a convertirme en alguien capaz de traicionar sin dudar? No busco excusas porque sé que no las hay, no intento justificar nada, porque ninguna razón es suficiente cuando el daño ya está hecho, pero a veces me siento en el borde de la cama, con el pijama arrugado y el rostro sin maquillar, pensando que ni yo misma sé cómo llegué a convertirme en esta versión de mí. He intentado mantener cierta normalidad, me levanto temprano, limpio la casa, voy a trabajar, cumplo con todo lo que se espera de mí, pero cada día es una especie de castigo prolongado donde convivo con Sergio sin convivir, donde respiramos el mismo aire sin tocarnos, donde compartimos un baño sin cruzar una palabra más allá de lo estrictamente necesario. Hace unos días me sorprendió encontrarlo cocinando para dos, preparó una cena sencilla, colocó 2 platos sobre la mesa y me miró antes de sentarse. No me invitó ni me explicó nada. Simplemente lo hizo, como si fuera una prueba más de que él seguía con su vida, y que si yo quería unirme, sería solo como espectadora. Me senté en silencio, cenamos como si fuéramos compañeros de piso, y al acabar, recogió su plato, fregó y se fue a su cuarto. No hubo charla, no hubo gestos. Solo esa nueva rutina, esa nueva vida impuesta por su indiferencia. Durante la noche me puse a pensar si lo odiaba, si guardaba algún rencor por su comportamiento. No encontré odio, encontré vergüenza. Porque a pesar de todo, él no se convirtió en alguien vengativo en el sentido clásico, no usó mis errores para destruirme frente a los demás, no buscó hacerme daño con escándalos o insultos. Simplemente me redujo a lo que yo misma había provocado, un recuerdo incómodo en su presente. Esta semana, me reuní con una psicóloga. No para salvar la relación, sino para salvarme a mí. Le conté todo, desde el principio, sin suavizar nada. Me miró durante casi toda la sesión sin interrumpirme y al final me dijo que necesitaba perdonarme, no para justificar lo que hice, sino para poder cambiar realmente. Aún no sé cómo hacer eso, pero estoy intentando dejar de mentirme. Porque ahora entiendo que el problema no empezó con Álvaro ni con los mensajes, empezó mucho antes, cuando dejé de hablar con Sergio, cuando empecé a acumular frustraciones sin expresarlas, cuando decidí que era más fácil buscar fuera lo que no encontraba dentro que sentarme a reconstruir lo que se estaba cayendo. Álvaro volvió a escribirme hace unos días. Me preguntó si estaba bien, si quería vernos. No le respondí. No por miedo a que Sergio lo descubriera, sino porque entendí que esa historia no era más que la manifestación de mi propia debilidad. Él no tenía la culpa de nada, pero tampoco era parte de lo que necesitaba ahora. Lo borré de mi teléfono, de mis redes, de todo. No quiero seguir alimentando nada que me aleje de la posibilidad, aunque remota, de reconstruirme como persona. No sé si Sergio alguna vez me va a perdonar. No sé si volveremos a ser pareja. Y tampoco sé si quiero eso. No por orgullo, sino porque no me corresponde exigirle algo que rompí sin dudar. Ahora solo quiero cerrar esto de forma honesta, sin seguir fingiendo, sin seguir posponiendo lo que ya es evidente para los dos. Hoy me senté con él después de cenar. Le pedí que me escuchara, no para hablar del pasado, sino para decirle que estaba lista para irme. Que no quiero seguir en esta casa si lo único que compartimos es el aire. Que entiendo si no quiere verme, si no quiere hablarme, pero necesito reconstruir mi vida en otro lugar, con otras reglas, donde al menos no sé el fantasma de alguien que lo traicionó. Me miró en silencio. No dijo que sí ni que no. Solo asintió y me preguntó cuándo pensaba hacerlo. Le dije que en una semana. Tengo dónde ir, una amiga me ofreció quedarme unos días. No es lo ideal, pero es un inicio. Mañana empezaré a empacar. No tengo mucho que llevarme. La mayoría de las cosas importantes están en esta casa, pero ya no me pertenecen. Me iré con ropa, documentos y un par de libros. El resto puede quedarse. Esta no es una historia de reconciliación, ni de redención inmediata.
Es simplemente la historia de una mujer que lo arruinó todo por una mezcla de inseguridad, egoísmo y silencio. No sé qué vendrá después. No sé si podré volver a construir algo parecido al respeto propio. Pero lo que sí sé es que no volveré a tomar decisiones sin pensar en las consecuencias, ni a jugar con la vida de alguien que confió plenamente en mí. Y si alguna vez Sergio decide hablarme, aunque sea dentro de años, le diré que lo siento. No para que me perdone, sino porque lo siento de verdad. Aunque haya llegado demasiado tarde.